Entramos ya en la última mesa redonda. Para ello, bueno, empiezo agradeciendo al Colegio de Ingenieros Agrónomos que nos da mucha cobertura, cariño, por supuesto, claro que sí, Pepe. Y bueno, y como premio, pues le hemos invitado al colegio a que esté moderando esta mesa con el sugerente título La cadena de valor sostenible desde la producción primaria hasta la eficiencia en la comercialización. Vamos a revisar toda esa cadena. Y bueno, para ello pues tenemos a José o Pepe, según, que está en el Colegio de Agrónomos como secretario del colegio. Por favor, Pepe, gracias por liderar esta mesa. Y al resto de contertulios tenemos a Pedro, compañero mío de la cátedra, Carmen de ANECOP, Alex Peiró, que ha estado en otras jornadas con nosotros, y, como no, voy a decir, con permiso, la gran Isabel. La gran Isabel, porque viene de Carrefour, porque tiene una agenda imposible e insostenible, y está aquí dejándolo todo para pues compartir su experiencia. Gracias a todos y, Pepe, mucha suerte. Ahora, muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, Antonio, equipo, muchísimas gracias por invitarnos. Creo que sois conscientes que ha sido un éxito. Nos están siguiendo un montón de compañeros que se han apuntado desde el colegio, así que espero estar a la altura. Yo, porque el resto de la mesa se da por descontado que lo va a estar. Así que es un placer estar aquí. Bueno, yo cuando preparándome esta mesa, me vino a la cabeza esta canción de Rocío Jurado de Se nos rompió el amor de tanto usarlo, ¿vale? Pues esto es un poco lo que me parece a mí con el tema de la sostenibilidad. Creo que quizá estamos ya en un momento en el que se está manoseando tanto este término o esta terminología que no acabamos de conocer demasiado bien qué es a qué nos referimos y esto por dónde va. Pero creo que esta mesa es especialmente adecuada para poder reflexionar y a lo mejor para poder soltar toppings que nos llamen la atención y quizá fomenten la acción. Bueno, pues nos toca hablar de la cadena de valor sostenible y dado que estamos en la universidad, conforme decía Roberto Ortuño, pues creo que nos podemos permitir el lujo de hablar de ciertos términos, de cierta terminología sin que parezca que estemos hablando en arameo. Para mí la sostenibilidad es el óptimo de Pareto, ¿vale? Hay tres funciones, es decir, la económica, la medioambiental y la social. Es decir, tenemos que ir buscando ese óptimo de Pareto que nos consiga decir cuál es la mejor opción o la opción sostenible, ¿vale? Por otra parte, toca recordar otra cuestión que no pocos exámenes nos han dado sustos, que es... No me sorprendió, pero ninguno. Y es que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Yo creo que esto es una cuestión también fundamental. Y también, como acabando la introducción, que no es lo mismo fundamento que unidad que medida. Y en esto de la sostenibilidad me da la impresión que muchas veces se confunde. Así que la primera pregunta, y vamos en el sentido, empezamos por aquí, a derecha, izquierda, es cómo medís en vuestras empresas las componentes medioambientales y sociales de vuestra producción / servicio. La económica no la tocaremos porque yo creo que a estas alturas más o menos lo conocemos todos, Así que, por favor. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar quiero empezar agradeciendo a Antonio y a la universidad la preparación de estas jornadas. Creo que es algo esencial que se siga impulsando esto desde la universidad y de parte de Carrefour, pues muchas gracias por haber contado con nosotros otra vez este año. Con respecto a la pregunta de cómo medimos nosotros la sostenibilidad, sí que me gustaría comenzar explicando qué es lo que nosotros medimos. Nosotros tenemos un plan estratégico en el cual tenemos diferentes proyectos en los cuales establecemos pues, unos criterios y unos objetivos que queremos cumplir en un determinado periodo de tiempo. Ahora mismo tenemos un proyecto que además es público, en el que tenemos una serie de compromisos a cumplir hasta el año de aquí al año 2026.
¿Qué tipo de compromisos tenemos? Bueno, pues hasta el año 2030 tenemos un compromiso de reducción de huella de carbono de un 30%, el año 2040 neutros en carbono. Tenemos un compromiso de ventas de participación de productos sostenibles ecológicos y agroecológicos de un 15%. Es decir, hay una serie de criterios que son totalmente públicos, están en las páginas de Carrefour, que todo el mundo puede acceder a ellos. La principal complicación, y ahí estoy totalmente de acuerdo, es el ponernos de acuerdo en cómo medirlo. Para nosotros probablemente esta sea una de las partes más complicadas. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues nosotros estos compromisos son a nivel grupo, es decir, todos los países tienen del Grupo Carrefour tienen el compromiso de cumplir esta serie de proyectos y se estipulan unos criterios de medida que deben de ser iguales para todos los países. La periodicidad en la que se mide pues, depende del tipo de criterio. Algunos se miden mensualmente, otros se miden trimestralmente y, por supuesto, se hace un seguimiento de todos estos, de a dónde estamos llegando. Es muy importante el tener claro de dónde venimos, es decir, hacer unas mediciones al inicio del establecimiento de estos compromisos, estipular cómo vamos a llegar hasta el objetivo y cuál debe de ser el objetivo. Y esto está definido en cada una de las palancas que tenemos de sostenibilidad. Bueno, me uno en primer lugar al agradecimiento a tanto a Antonio como a la UPV, al igual que a todos los que estéis aquí y los que están en streaming. A ver, me has puesto muy complicado. El tema que nos acecha, que es la sostenibilidad, no es un tema que yo tenga me estoy quedando en blanco. A ver, vamos a ver. Entonces, las certificaciones... Si quieres pasamos a Pedro y después... No. Continúo. A ver, el tema de la sostenibilidad para nosotros es bastante importante en el sentido de que, bueno, se ha hablado aquí del tema de certificaciones. Nosotros, para el tema de sostenibilidad, tenemos las certificaciones que cumplimos, evidentemente, y que nos exigen los retails, porque al final son obligaciones que tenemos de todos los supermercados a nivel europeo. Hacemos unas encuestas a nuestros clientes y, en algunos casos, consumidores que tenemos la posibilidad de hacer encuestas que a partir del 29 de junio creo que ya van a dejar de ser posibles. Tenemos un ahorro de energía mediante placas solares que hemos puesto en los últimos 2 años, ya que, como se ha dicho aquí, el tema del ahorro de costes es necesario e imprescindible para poder continuar. El consumo de agua, que ahora mismo es una de las cosas más que tenemos todos en la cabeza por el tema de la sequía, que sabemos que se va a dejar de producir en algunas zonas de España parte de la producción que hay, tanto de cítrico como productos que están con una necesidad de agua mayor que el cítrico, puede ser el aguacate o puede ser productos que necesitan un consumo muy elevado y que se han situado en sitios donde el agua no tiene la suficiente capacidad para poder desarrollar estos productos. Tenemos el tema de gestionar el tema de residuos con algunos clientes importantes. Aquí se ha hablado por el tema de Mercadona con el tema de pool de envases. En el pool de envases en Europa se están utilizando muchos envases reutilizables, que con eso lo que hacemos es gestionar menos residuos. Con todo esto,
no soy capaz de decir los porcentajes que hacemos de sostenibilidad, pero bueno, entiendo que con la economía circular, con la sostenibilidad que hacemos, es suficiente. Me toca. Bueno, gracias por invitarnos. Para ANECOP, la verdad es que es un lujo que casi siempre o siempre se cuente con nosotros, vamos a decirlo así, pero bueno, gracias, Antonio. Vamos a ver, primero poner un poco en contexto. Bueno, muchos de vosotros nos conocéis, pero ANECOP es una cooperativa de segundo grado en la que agrupamos a 73 socios, la mayoría cooperativas, y detrás hay más de 23.000 agricultores. No voy a contar nada más de ANECOP, pero a ver, cuando nos dicen cómo mides medioambientalmente y socialmente la sostenibilidad en ANECOP o dentro de las cooperativas o dentro de nuestra estructura, pues como podemos. O sea, quiero decir, no es nada fácil porque no hay ninguna metodología homogeneizada y asumida por todo el mundo. Cada empresa interpreta la sostenibilidad a su manera, prostituye la palabra sostenibilidad a su manera, pero no quiero entrar por la parte negativa, sino al final la sostenibilidad es una obligación y es una necesidad para todos. Todo el mundo sesga bastante la medición a los temas medioambientales, más que otros. Y yo sí voy a entrar en la parte económica, aunque no voy a decir la medición. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo se olvida, o en parte se olvida, de la rentabilidad al agricultor, de la rentabilidad por hectárea. La sostenibilidad es cara y la tenemos que pagar entre todos. Pero eso es una parte. Podemos hacer mediciones de reducción de uso de fitosanitarios, de reducción de consumos de aguas, de qué tipo de agua utilizas para tus riegos, qué tipo de sensorología utilizas para optimizar ese uso, calentarte la cabeza en cambiar los sistemas productivos dentro del almacén para consumir menos energía, para optimizar la utilización de fitosanitarios en post cosecha o tener que dejar de usarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, el beneficio social que tiene una estructura como la nuestra es que está en el ADN. Lo que pasa es que sabemos venderlo poco. Esa es la verdad. También tenemos que calentarnos la cabeza y presumir de ello, con datos. ¿Datos de qué? De generación de empleo en el entorno rural. Bueno, es difícil atraer a la gente joven al sector agrario porque está muy denostado. Y además con estas rentabilidades tan bajas o aparentemente bajas. Sí hay rentabilidad en la agricultura, pero hay que manejarlo. O sea, aparte de la idea romántica de cultivar y generar esta oportunidad en economías rurales, etcétera, y en torno a los agricultores pequeños, parte de eso hay que manejarlo como una empresa. Y eso hay que desarrollar KPIs que te vayan diciendo qué tienes que ir mejorando. Entonces, como no hay guías, como no hay una metodología establecida más allá de la lógica de ir utilizando menos insumos, y buscando el objetivo de máximo valor socioeconómico, retorno socioeconómico con el mínimo consumo de materias primas, pues claro, esa fórmula es muy chula, pero detrás hay todo un mundo. Y yo os invito a utilizar, por ejemplo, las guías que tiene el Pacto Mundial, que son muy útiles porque te ordenan las ideas. Y desde trabajar, desde toda la aplicación legislativa y del tema de ética social y laboral, que es uno de los temas que más preocupan a nuestros mercados, hasta todo el enfoque de medioambiental en cuanto a reducción de huella de carbono, reducción de huella hídrica, reducción de consumos energéticos, y biodiversidad, etcétera. Son guías que te ayudan a ir ordenando tus ideas. Ahora, es importantísimo que sea algo que nazca desde la dirección de la empresa y creyendo en ello, y te va a reportar beneficios, seguro, sí o sí,
pero tienes que ir midiendo cosas para... Ya, no te he contestado mucho la pregunta, no, pero... Están saliendo cosas muy interesantes que me estoy apuntando para el retruc, pero bueno, Pedro. Gracias. Buenos días a todos. Gracias, Antonio, por tu amabilidad, compañero de departamento. Gracias, Pepe. A Pepe lo conozco mucho porque además tuvo buen director de proyecto final de carrera, ¿no? Aprobó. Bien. No aprobó, no, sacó un sobresaliente. Lo digo que no lo hicimos bien. Bien, yo, ante todo, bueno, gracias a todos, pero yo aquí... Nosotros somos empresa, pero somos cátedra de empresa. Nosotros somos la universidad. Yo, ante todo, quiero agradecer a la empresa a la cual nos ha patrocinado todo y está haciendo, nuestra cátedra está haciendo un gran esfuerzo económico, que es Frutinter, lo conocéis todos. Nosotros somos la cátedra de empresa Frutinter, Universidad Politécnica de Valencia. Agradeciéndolo porque tengo ahí tanto al director general como a la directora financiera como a la directora calidad que están por allí. Gracias a todos, porque lo que quiero ahora es haceros una reflexión, porque habéis hablado de muchas cosas y vais a ver lo que hemos sido capaces la universidad con el tema de la transferencia. Nosotros, no sé, estabais hablando de sellos. Nosotros hemos puesto un sello que se llama el sello de huella de nitrato. Sello de huella de nitrato. Certificada, hay certificadoras que lo están certificando, porque habéis hablado, es que se habla de carbono, se habla de tal, pero vosotros sabéis que en el año pasado, en el año 2022, la legislación ambiental que salió para aguas subterráneas y aguas superficiales, se ve que estaban esperando la pandemia para que saliesen todas. Es impresionante. Sobre todo, conocéis la ley de aguas a nivel europeo y aquí en el 2022, no quiero aburriros, pero salió el Real Decreto 47/2002, que es el que habla de la contaminación difusa de los efluentes, de todo el tema agrario. Porque sabéis que todos los que contaminan son los agricultores, nadie más. Los malos son los agricultores. Lo digo en eco porque lo sabes, ¿no? Por eso no hay nadie, todos son. Entonces, bueno, el Real Decreto ha salido tal, pero el problema es que las restricciones son impresionantes. Y todo esto viene agravado porque nos han llegado los Next Generation, que como sabéis, sobre todo en regadíos, etcétera, están dando muchísimo dinero. Pero ese dinero sabéis que tiene una condicionalidad Bruselas. Bruselas pone 5 años. Y una de la condicionalidad que está poniendo y que hay que cumplirla es el tema de no contaminación de nitratos. Entonces, nosotros, la cátedra, junto en una finca que hay en Onda, Castellón, pues estuvimos trabajando, porque nosotros empezamos a trabajar con la agricultura 4.0. Pero nos dimos cuenta de esto y estuvimos desarrollándolo porque sabéis las restricciones. Yo no sé si conocéis cuáles son las restricciones. Son 37,5 partes por millón que no puedes, si tienes más lisiviación, estás contaminando. Pero el problema es que, como bien habéis dicho antes, los acuíferos, por mucho que queramos, están ya contaminados. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros lo que estamos haciendo son buenas prácticas para decir que no contaminamos, porque contaminar ya está contaminado, todos. Son una experiencia que la estamos viendo y tal. Entonces, 37,5 y 25 partes por millón. Entonces, nosotros lo que hemos desarrollado, y te lo digo porque lo sabes, es una metodología que está, os lo digo porque es una gran alegría para nosotros, que la está siguiendo ya el Ministerio de Agricultura. Para todos los proyectos de regadío está apoyando nuestra metodología, el Ministerio de Transición Ecológica también, la Sociedad Española de Infraestructuras Agrarias, SEIASA, también, y el CSIC ha sacado una directriz número 2 y también va a coger esta metodología, que está hecha y desarrollada por nosotros.
Entonces, de verdad, es uno, pero os lo digo, y aprovecho, aquí que estáis ahora, aprovecho, si me dejas, Pepe, no voy a vender mi libro, como decía, no voy a... Y una de las ventajas que tenéis ahora, sobre todo los que sois OPCHs, que ha salido además el Real Decreto el 857/2022, donde hablan de los programas operativos, tenéis que hacer 3 acciones medioambientales, ¿correcto? Esta es una, y si lo veis, hay un apartado que es el I10, creo, donde pone la certificación de huella de nitrato. Está ya reflejada, ya lo conoce Europa, entonces ahora es una oportunidad porque nos están llamando mucha gente para las OPCH porque tienen que hacer todo esto. Yo, Pepe, hablaría mucho, pero no quiero dejarlo porque, bueno, hay muchas cosas y ya para acabar, lo que sí que quiero que sepáis es que en el tema de las masas de agua de tercer ciclo, ¿sabéis lo que es tercer ciclo? Las masas de agua de tercer ciclo, ahora estamos en el tercer ciclo porque son por los planes hidrológicos, 2023-2027. Entonces, daros cuenta que en toda España hay 804 masas de agua subterráneas, de las cuales el 33% están en mal estado químico. Estamos hablando de nitratos, pesticidas, etcétera, etcétera. El 33%, son 260 y tantas masas de agua. El 25% de esas masas de agua, de las 804, están en mal estado cuantitativo. Cuantitativo significa que están sobreexplotadas. Y el 25% están al borde del colapso. 25 están al borde del colapso. Entonces, sabéis, en esta nueva tercer ciclo lo que han sacado es un mapa de zonas vulnerables a nivel España, que la verdad más de un 50% del territorio español está en zona vulnerable. Y os digo que la Comunidad Valenciana prácticamente el 90 y tantos %. Entonces, para eso hay que hacer lo que está diciendo la ley, lo que está diciendo los reales decretos, que son temas muy, muy restrictivos. Y, por supuesto, los nitratos o se controlan o habréis, porque nosotros sí que os puedo decir que lo que viene ahora con el Pacto Verde de la Granja a la Mesa del 2030, nosotros en la finca que hemos desarrollado son 180 hectáreas, ahí hemos reducido los abonados nitrogenados en un 70%, más que exige Bruselas, haciendo unas buenas prácticas y un buen control. Pepe, yo no hablo y después seguiré. Gracias. Muy bien, Pedro, Mesa, Carmen, Isabel, Alejandro. Haciendo un poco de síntesis de lo que hemos estado hablando al respecto de, por retomar un poco el hilo y que han salido cuestiones importantes, como por ejemplo, como medibles, el CO2, el carbono embebido y la huella de nitrato y consumo de agua como indicadores, y el ahorro de energía también como cierto indicador. Y después todo esto se intentaba agrupar en torno a la producción ecológica como algo, como método, como lo he comentado, algo, como un poco responsabilidad social, pero sobre todo esto se traduce en sellos y en certificaciones. Y un poco un inciso que no estaba en el guión, pero me ha resultado especialmente interesante, hablando de Pareto, la frontera de Pareto, un poco lo que se ha estado comentando, Carmen, que a lo mejor sería una pregunta que me gustaría que después retomásemos, que no nos estaremos engañando. Es decir, porque cuando has dicho que la sostenibilidad es cara, si compartimos que la sostenibilidad es este óptimo de Pareto, la sostenibilidad será la que será. A ver si nos estamos despistando y nos estamos yendo dentro de esta frontera de Pareto hacia opciones que maximizan o minimizan el impacto sobre el territorio y sobre el medio ambiente a costa de la parte social, que en este caso sería el sostenimiento y el mantenimiento de los agricultores, y la parte económica, que sería esta. Pero bueno, bien, la dejamos eso y si quieres, Carmen, después. Bueno, sí. ¿Después o ahora? Ahora. Ahora, vale. Sí, totalmente. Ese es el enfoque. ¿Por qué estamos haciendo eso? Pues porque estamos obligados por un mercado que nos está desviando la atención hacia ese punto, que además, yo no digo que,
que no es culpa de nadie, es culpa de todos, es desconocimiento. Es muy chulo desde un gran supermercado alemán o noruego o de donde sea, y no digo nada de la que está aquí sentada a mi lado. No, a ver, la distribución tiene sus intereses y sus necesidades. El consumidor tiene sus intereses y sus necesidades. Y los agricultores tienen los suyos. Hablando, porque yo vengo representando a agricultores, pero me da igual, los ganaderos, la producción primaria. Y no hay nadie con suficiente, voy a decir, criterio alineado con todos los intereses que diga, señores, el camino es este. No hay nadie, eso no existe, de esa metodología hablaba yo, no de una concreta que mida una pequeña parte del conjunto. Entonces, pues con el ansia de acceder al mercado, de atender a los consumidores y de tal, porque estamos para eso, porque si no el agricultor no tiene dónde vender nada de su producción, pues te lleva a tirar para adelante y adaptarte. Y a veces, pues a lo mejor estamos matando moscas a cañonazos o estamos intentando implementar soluciones que a lo mejor no es la mejor para determinada zona de producción. Y no tiene nada que ver las necesidades de los agricultores belgas con los agricultores de alrededor del Mar Menor. No tienen nada que ver. Y no sé, si quieres sigo, pero... Bueno, si quieres, como la siguiente pregunta por este camino, bueno, como hemos empezado diciendo, la empresa tiene muy clara la forma de medir el beneficio económico. Es algo universalmente aceptado y uniforme. No obstante, la forma de medir el retorno medioambiental o el coste ambiental o el coste social o el beneficio ambiental no es tan clara. Es más, por ejemplo, cuando hemos estado hablando de la cerveza, 75 litros, aquí muchas veces caemos en la trampa de la doble contabilidad. Es decir, la cebada tiene su coste, su consumo de agua, entonces si sumamos la cebada, esto y lo otro, sí que nos lleva a esos 75 litros. Es decir, que siendo todo verdad, hay muchas veces que no hablamos del mismo marco. Podríamos decir que hay acuerdo al respecto del fundamento, es decir, más o menos todos sabemos que es la parte medioambiental e incluso la parte social, pero no tan clara la unidad y la medida. Así que estamos realmente ante una ausencia de método. También parece que nos venga al pelo lo que decía Mario Bunge, ¿vale? Que vino a definir como el discurso sobre el discurso. Aun estando más o menos claro cómo podemos medir las componentes medioambientales y sociales mediante metodologías y mediante tal, y después la parte económica, que es bastante más fácil, está ese metadiscurso, es decir, que es la sostenibilidad, que es la agrupación de estas tres cosas que no tiene por qué ser una simple suma. Esto en la práctica se traduce en que no medimos lo mismo, por lo que no vamos a llevar a soluciones homogéneas ni comparables ni sumables, que desde el punto de vista de la cadena de valor sería lo que interesaría, es decir, sumamos lo primario a la industria, a la distribución y por lo tanto al final. No podemos, es decir, esta ausencia de método parece que nos impida trabajar conjuntamente. Un poco hablando de los cítricos, no podemos decir si esta naranja es más sostenible que la otra, es decir, desde un punto de vista categórico. Entonces, la pregunta, que es un poco a modo de reflexión, y yo creo que estamos aquí para divagar al respecto, es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para salir de este gap que tenemos? Evidentemente vamos por el buen camino. ¿Pensáis que cómo sería ese proceso de creación conjunto o qué podemos hacer los que estamos dentro de esa cadena de valor desde el principio hasta el final para que todo esto se vaya alineando y para que empecemos a hablar en el mismo lenguaje y utilizando el mismo método o desarrollando el mismo método para que podamos salir de este traspié que no nos permite decir, oye, esto es así y esto, es más, mejoraría incluso el discurso ante el consumidor diciéndole la verdad sobre todo el sistema. Bueno, ¿cómo? Por ejemplo, sí. Bueno, yo creo que sí que es totalmente cierto que nos encontramos ante un momento en el que pues hay muchas formas de medir y de mirar la sostenibilidad, pero creo que es importante que esto no puede hacer que nos bloqueemos o que no apostemos por una mejora. Entonces, desde mi punto de vista, como he comentado antes, creo que lo más importante es el ser capaces de mejorar lo que cada uno en su sector o en su ámbito puede hacer en su propia empresa y a partir de ahí, mediante mediciones y planes de acción, saber qué objetivo es el que quieres conseguir. Con respecto a cómo podemos mejorar y homogeneizar esos criterios de sostenibilidad, pues
Evidentemente, pues es complejo, es una pregunta complicada. Creo que es muy importante medir y que sean parámetros objetivos, medibles y cuantificables. Yo creo que serían las dos palabras que utilizaría. Y a partir de ahí ser capaces de trabajar en equipo todas las partes, desde el origen hasta el consumidor final, para poder y ser capaces de homogeneizar estos criterios. Pero claro, es un reto y no es algo sencillo. A ver, yo como productor y distribuidor, claro, me veo en la obligación de, como productor, cumplir una serie de requisitos. Claro, nosotros estamos ahora apostando por la residuo cero y estamos haciendo un manejo integrado de plagas, prevención, observación y control, intervención, con, voy a decir los bichos porque yo no me... feromonas de piojo rojo de California, feromonas de cotonet, colocación y suelta de Cryptolemus, siembra de cubiertas vegetales, y estamos reduciendo al 100% los residuos. Claro, Pedro me ha dejado aquí con el tema de los nitratos, que me dice, tienes el agua contaminada ya. Entonces, claro, vamos hacia un sitio y después nos viene otro escalón más. En la distribución lo sabemos, tenemos que cumplir, en función de con los supermercados que trabajes, con 2, 3 residuos, 2 post cosecha y 2 pre cosecha. Con eso nos encontramos e intentamos que la sostenibilidad nos lleve a cumplir con la metodología, pero es que cada día que nos levantamos nos encontramos con algo nuevo. Es complicado, es muy complicado cuando dice la inteligencia artificial. La inteligencia artificial yo creo que puede aceptar todas las variables, pero sí que es verdad que nuestra empresa no tiene techo y estamos abiertos a un pedrisco, a una cantidad de agua por el cambio climático que nos tiene que llevar a cambiar la metodología de los tratamientos que tenemos que hacer. Entonces, todo eso nos supone que después el tema de residuos, de cara a la distribución, nos puede penalizar. ¿Pedro? No te asustes, que esto no, pero no. Lo que pasa es que los nitratos, el tema de la lixiviación, viene ya de hace... el Real Decreto que ha salido del 47 suple a uno que estaba ya hace 25 años. O sea, que esto siempre ha sido. Y sabéis que todo este ruido ha venido por el tema del Mar Menor y todo esto, ¿no? Nosotros ahora, por ejemplo... a nosotros nos llamaron, yo no sé si los grupos de distribución lo sabéis, no sé, que el grupo Aldi Alemania, hubo 32 empresas en el campo de Cartagena que rescindieron contratos porque tenían contaminación de nitratos. Así fue. Entonces, nosotros os puedo decir que estamos trabajando en el Mar Menor, se han hecho ya unos estudios que se han publicado y vamos a hacer otros para el tema de la eutroficiación, etcétera, etcétera. Todo esto se está haciendo, pero que no es una cosa nueva, es que existe. El problema es que los recursos cada vez son más escasos y debemos de ahí. Ese es el problema, que está todo contaminado, porque tú vas ahora mismo, lo que he dicho, y lees y es escandaloso. Entonces lo que tenemos que hacer, coño, si está contaminado, no contaminar más. Porque una de las cosas que aprovecho para deciros, y el que quería lo puedo decir, hemos visto curiosamente que nosotros creíamos que los acuíferos tardaban muchísimo en regenerarse. ¿Os acordáis de la intrusión marina, etcétera, etcétera? Hemos visto que el nitrato se regenera muchísimo, muy rápido. Es decir, se regeneran los acuíferos, que es un estudio que se va a publicar. Os lo digo porque ha sido una cosa curiosa. Y perdonad, yo hablo del sector primario y os lo vuelvo a repetir. Nosotros estamos dando muchas charlas y muchas, sobre todo a los regantes, federación de regantes, comunidades, etcétera, etcétera. Y sabéis lo que digo yo al primero, y me vais a permitir que lo diga. El regadío o es sostenible o no habrá regadío. Y siempre digo 3 parámetros. El parámetro que es, lo primero que tenemos que tener es la seguridad del recurso. Si no hay recurso, olvidaros. Segundo, la eficiencia de ese recurso.
Si es eficiente, podemos. Y tercero, y el más importante, es la sostenibilidad medioambiental del uso de ese recurso. Con esto tenemos. Pero bueno, y ojo, y os lo vuelvo a repetir, que no somos, hablamos como universidad, pero hecho con mucho, que llevamos 7 años haciendo todas estas, todo esto que estamos hablando de medir, etcétera, etcétera, llevamos ya 7 años. Que no esté dando una charla cuando Pepe era alumno mío y me entiende. No, estamos ya y esto está ya en el mercado. Bueno, sí, paro, Pepe. Yo quiero darte una idea. A ver, hay precedentes de cómo arreglar estas cosas. Hay un precedente que igual os parece una tontería, pero hace más de 20 años o 25... la distribución europea y la producción europea se juntó en una misma mesa para desarrollar lo que era entonces EuroGap y Global Gap. Es que hay un precedente. O sea, es que es así de claro y ha funcionado. Luego, vale, han habido flecos, distorsiones, añadidos, lo que tú quieras, pero se puso encima de la mesa una norma común para todos, intentando aunar los intereses de todo el mundo. Pues esto tiene que ser lo mismo. Sí o sí, por legislación, nos van a obligar, porque ahora también en España, bueno, creo que va a salir ya el tema de los informes de estados no financieros de las empresas, de más, de tal, se van a cambiar por informes de progreso. Pues sí o sí tendrás que demostrar en esas líneas que estás haciendo cosas. Vale, puede ir cada uno por su lado y tal. Bueno, pues a lo mejor a nivel nacional podría haber algún organismo ligado a la administración, pero claro, ya sabemos lo lentos que son. Y luego cada uno en su empresa tiene unos intereses. O ve que todo esto que viene son obligaciones, o no me apetece, o tal. Pero hay un precedente clarísimo de cómo, o sea, es sentar en la misma mesa a los que tienen el interés. Y tienen que llegar a un acuerdo, vale, muy fácil y muy tal, pero hay que trabajar, pero con un objetivo común y ya está, ya está. Pero alguien lo tiene que liderar, obviamente. ¿Quién lo liderará? Quien más le apriete el zapato, creo yo. Bueno, yo creo que Carmen acaba de decir la conclusión de la mesa, pero vamos a... pero, Carmen, muchas gracias. Pero, si os parece, como hemos preparado algunas preguntas más, vamos a seguir. No, pero bueno, a la hora de pinchar un poco en esta mesa, era justamente intentar llegar a que saliese este compromiso, que si no lo hacemos entre nosotros, alguien vendrá, nos dirá cómo lo tenemos que hacer y, como decíamos antes, nos moveremos en la frontera de Pareto, pero no estaremos en ningún sitio donde nos satisfaga a todos. Sí. Íbamos a hablar de tecnología. La última pregunta es simple curiosidad. Es decir, es verdad que ya estaría. ¿Qué tecnología? Ahora mismo nos viene a la cabeza blockchain, ¿vale? Como esa tecnología que puede existir para unir los bloques primario, transformación, distribución. ¿Tenéis alguna experiencia? ¿Sabéis alguien que esté haciendo esto, que le esté funcionando bien? ¿Hay planes para implantarlo? Y una vez hecho esto, saltaría la pregunta al público y, casi uniendo con todo esto, ¿qué pensáis del PERTE agroalimentario? A ver, el blockchain es una herramienta. No te da, o sea, vale, lo que te da es garantía de que la información que estás transmitiendo es veraz. Punto. Eso no sirve para nada más. Bueno, que eso es para mucho, pero yo la experiencia que tengo es malísima. Hoy por hoy. No digo que no pueda servir, pero tú tienes que ordenar tu trabajo en muchos estadios y de muchas maneras. Y el blockchain, ya digo, es una herramienta que puede ayudar a transmitir la información, punto. Pero eso no te soluciona nada de él. Y bueno, pues tienes que tener RPs, tienes que tener, si es que se ha hablado esta mañana en la parte de, hay que creer en eso y organizar el trabajo. Y bien, si lo tienes en papel, luego pasarlo a digitalizar. Pero tienes que tener esa mentalidad primero, si no... Nosotros con la tecnología blockchain sí que la tenemos implantada en ciertos productos. De productos frescos te puedo decir que está, si no me equivoco, en merluza, metimos también en pollo, hemos metido en cítricos. Por la parte que me corresponde, que es la parte de frutas, sí que es cierto que es bastante práctico
cuando hacemos esa exportación a otros países, donde el cliente pues, puede ver exactamente de dónde viene la trazabilidad de este producto. Es una manera de, pues, bueno, de fomentar esa transparencia y sobre todo que el consumidor final pues, entienda o pueda tener más visión de dónde vienen esos productos. Pero sí que es verdad que es una tecnología que, bajo mi experiencia, es difícil de implementar. Nos cuesta mucho aumentar el número de productos en los que incluirlo. Pedro, vosotros la información que tenéis, ¿le subís en algún tipo de...? A ver, nosotros en el blockchain, lo que tenemos es la trazabilidad desde el principio, desde la producción. Lo que sí que es cierto que el blockchain real al 100% es inviable. A ver, y eso que tenemos parcelas acotadas, pero y hacemos una producción integral cero ahora que estamos haciéndola, pero por vecinos o por tal, nos salen en algunas partidas productos que nosotros no hemos utilizado. Cuando vienen los Dainía al almacén, encuentran productos que nosotros no hemos utilizado nunca en el almacén. Nos volvemos locos. Entonces, la verdad que el blockchain, nosotros tenemos una trazabilidad desde la producción, con controles de lo que compramos, porque claro, evidentemente no hacemos solamente nuestra producción, sino que compramos fruta de cítricos de Andalucía y hacemos los controles de productos fitosanitarios, y vemos que cuando separamos las partidas perfectamente en el almacén, pero siempre tenemos, cuando hay alguna llegada y miramos la trazabilidad, vemos que hay algún producto que no debería estar ahí. O sea, lo que decías tú, esta naranja no es igual que esta. Pues... Bueno, y ahora sí, el público. ¿Preguntas? Hay dos por aquí. O sea, tres. Hola, gracias. Para el señor Beltrán. Mire, yo soy Juan Giner, coordinador del área de Agricultura de Precisión del máster de la cátedra Bayer Crossayan, y, lógicamente, me ha resultado muy interesante, sobre todo en el área de lo que estaban hablando todos, de que no es cuestión de la filosofía y de la intención, sino que hay que medir y comprobar, de alguna manera, estas intenciones. Ha estado hablando de una certificación, y yo, personalmente, quisiera saber si lo que se ha certificado es la metodología SMART de la empresa con el know-how, si lo que se ha certificado es las ondas o la tecnología empleada, puesto que existen otras tecnologías, incluso algunas desarrolladas en esta universidad, o si lo que se ha certificado es lo que dice la empresa que ha registrado, que es una sonda de profundidad, puesto que si es así, me salta un poco la duda, puesto que con independencia de lo que se haya estado actuando y el suelo se haya podido capaz de almacenar, estamos en una zona con una climatología con cierto riesgo de gota fría, ahora llamamos Dana, y con independencia que en un momento puntual, ya he dicho que no es a lo mejor el foro técnico para saber exactamente el procedimiento, pero claro, una sonda que no sabemos dónde está registrada, dónde ha medido puntualmente, nos puede decir que no tenemos nitratos, pero luego toda la gota nos ha arrastrado todo el nitrato al suelo. Por eso es la pregunta, ¿qué es lo que se ha registrado? ¿Qué es lo que evalúa? ¿La metodología que evalúa las buenas prácticas agrícolas? ¿La tecnología o la sonda de medición en profundidad? Muchas gracias. Gracias, Juan. Vamos a ver, era por no extenderme porque no estamos en el foro, pero bien. A ver, primero, el campo, lo sabes perfectamente, tiene una zona que es alterada, que es la zona del cultivo. Como vamos muy cortos, la pregunta, es decir, ¿qué se acredita, qué se certifica? ¿La metodología, la sonda o...? No, vamos a ver, lo que se necesita es la medición que existe. Hay una certificadora a nivel mundial que lo hace, una certificadora, y ella lo que mide son los parámetros. Pero le voy a contestar solo, porque la pregunta está muy bien dirigida. ¿Dónde se pone esa sonda? Para eso se hacen unos estudios de vulnerabilidad por el método, si conocéis, Enresa. Sabéis que Enresa era la empresa de residuos radioactivos que la que mete todo los datos. Entonces nosotros lo que hacemos
es estudiar la vulnerabilidad de toda la zona. ¿Y dónde se ponen las ondas? Donde son zonas vulnerables. Las zonas que no son vulnerables no hay. Entonces, por eso, y se entierra siempre en la zona inalterada, no en la zona saturada, que es la zona que está desde el cultivo hasta el acuífero, toda saturada. En esa parte es donde se mide. ¿Me entiendes? Pero de todas formas, y perdonar, Juan, lo vemos y sin problemas, ¿eh? Disculpa. Hola, buenos días. Yo soy Mónica García Bustamante, coordino la Comisión de Sostenibilidad y Economía Circular en AECTA. Nos hemos hecho eco de esta jornada. Antonio, enhorabuena, porque se ha dicho, yo creo que en otras mesas, que esto de unir la ciencia, ¿no? y las soluciones tecnológicas con las empresas, pues es algo que necesitamos todos, ¿no? Yo quería simplemente comentar un tema muy rápido y luego haceros una pregunta muy pragmática. El tema rápido es los datos, ¿no? Estamos hablando todos que es importante medir y todos tenemos que medir lo mismo. Bueno, creo que has mencionado, Mari Carmen, también el tema de la directiva europea. Bueno, pues la nueva directiva está analizando esos estándares, ¿vale? Y los European Sustainability Reporting Standards supuestamente van a salir este mes. Digo supuestamente, ¿vale? Pero sí que es cierto que por ahí se está encaminando para medir lo financiero y lo no financiero. Lo financiero tiene que tener unas medidas comparables y, bueno, todavía queda, ¿no? Pero por ahí vamos a avanzar. La pregunta es sobre la huella hídrica, ¿no? Y sobre el tema del agua, porque estamos en un sector tan intensivo en el consumo de agua, y yo no sé si la pregunta es para Pedro o la queréis tomar alguno, que es: nuevo registro de huella hídrica en la Comunidad Valenciana, ¿no? Hay mucha normativa, hay muchos registros, hay muchas historias, y sale por la ley del cambio climático que se publicó en diciembre, con otra vez mucha verborrea o, bueno, no sé cómo, o diarrea, perdonadme, la administración administrativa y legislativa. Va a ayudar eso a las empresas, porque realmente necesitamos reducir esa huella hídrica, sobre todo en el sector agroalimentario. Pero ¿nos está sirviendo la normativa? Ya estoy viendo tu respuesta. Y como no nos sirve, ¿qué necesitarían las empresas? Igual me habláis de ayudas, de financiación, pero ¿qué necesitan las empresas del sector para reducir ese consumo de agua? Gracias. No tengo ni idea de si nos va a ayudar, sinceramente. ¿Y qué necesitamos? Muy rápido, pues en estos temas, más formación. Punto. Bueno, yo aquí también voy a dar un poco mi punto de vista. No está muy relacionado con la huella hídrica, pero sí comentar que también nosotros es una de las cosas a las que más importancia le estamos dando al tema del agua en los últimos años, y nosotros estamos utilizando, basándonos también un poco en el módulo de Spring de Global Gap. Eso es lo que nosotros estamos utilizando a día de hoy en las zonas en las que tenemos identificadas como con mayor problemática. ¿Vale? ¿Tampoco? Ahí, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, la pregunta sería, sé que no es fácil, me vas a perdonar, Isabel, pero desde la perspectiva de evaluación del consumidor español, ¿cómo apreciamos todos estos esfuerzos que hace toda la cadena de suministro desde la perspectiva de sostenibilidad? ¿Es rentable tener una estantería o un área dedicado a producto sostenible, de una manera también veraz? Sería un poco la pregunta. Bueno, yo tengo la confianza de poder decir que el consumidor realmente valora que un producto sea sostenible. Ahora bien, encontramos la complejidad en ser capaces de transmitirles qué es lo que está haciendo de ese producto que está comprando que sea algo diferente a un producto
convencional como tal. Nosotros sí que tenemos en nuestros lineales, tanto en España como en Carrefour, en otros países, tenemos una gama de productos que es marca propia, que además la tratamos con mucho cariño, que son los productos CDC, los llamamos productos círculo de calidad. Para nosotros hemos desarrollado una metodología tirando a líneas agroecológicas, en la que intentamos buscar un poco el punto medio entre lo convencional y lo ecológico, utilizando siempre unos criterios razonables que ayuden al productor a conseguir pues esa rentabilidad que sabemos que es también obviamente muy importante para poder vender un producto de manera democratizada, es decir, que todo el mundo pueda acceder a él. Entonces, en esta gama de productos nosotros lo que tenemos son diferentes patas, de hecho las vamos actualizando y tratamos de mejorarlas junto con nuestros productores en función del tipo de producto que trabajamos. Siempre intentamos pues dar ese plus que a lo mejor un producto convencional que simplemente aplique la normativa pues no tenga. Nosotros creemos en este tipo de productos y seguimos y vamos a seguir esta línea, tanto en Carrefour España como en el resto de países. Por tanto, también es un problema de comunicación. La comunicación al cliente es muy compleja. De hecho, el año pasado en esta sala hice una pregunta al público, no la voy a volver a repetir para no ponernos en un compromiso a todos, que fue la de cuántas personas en esta sala conocían que nosotros tenemos un compromiso de vender tomate español todo el año, de enero a enero. Tú ahora si vas a un supermercado de Carrefour, nosotros tenemos el compromiso, a pesar de que económicamente no nos es tan rentable, lógicamente, ¿vale? Porque, bueno, cuando tú vas al supermercado de enfrente, pues tienes un tomate de otros orígenes que ahora mismo pues tienen unos precios más competitivos. Bueno, creo que levantaron la mano 2 personas, ¿vale? Este año seguimos teniendo el mismo compromiso, tenemos unos compromisos y unos acuerdos firmados con ciertos productores que tratamos que siempre sean origen local y que estén próximos a los supermercados a los que sirven y bueno, sí. Sigo pensando que seguimos teniendo el mismo problema de comunicación. Es muy difícil con toda la información que hay, con toda la información que tenemos en las tiendas, el comunicar todo a nuestros clientes. Pero creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todas las partes y tratar de seguir luchando porque el consumidor siga apreciando todos estos esfuerzos de sostenibilidad que vamos haciendo desde el productor hasta la distribución. Bueno, pues yo creo que ya se ha acabado. Decimos la conclusión y ya está. Creo que la conclusión de esta mesa interesantísima ha sido que queda mucho por hacer y para eso está la ciencia y la tecnología. Y mientras, que un poco recogiendo lo que comentaba antes Carmen, mientras que no nos roben el discurso o por lo menos que no nos quedemos fuera en la composición de ese relato. Y como recomendación o como vía para trabajar en estas cuestiones, además de la ciencia y la tecnología, pero estamos en la casa de ello, de las dos cosas, sentémonos en la misma mesa para definir la sostenibilidad del sector.